Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 21, por favor, en sus Biblias. Hay algunos visitantes, tal vez batallan para encontrar estos libros o esta carta. Ayúdele. Vamos a buscar todos la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 21 al versículo número 25, hermanos. Vamos a tener nuestra lectura. Yo voy a leer el 21, usted el 22, y nos juntamos a una voz en el versículo número 25. Antes de leer, hermano, no sé si usted puso atención al video, y a mí me dio ánimo y me dio gozo el verlo. El ver, hermano, cómo ese hermano Adolfo Hernández, en unos pocos meses, porque él estuvo aquí con nosotros, cómo Dios le ha bendecido y le ha usado en el país de Ecuador. Ya tienen buceta, ya tienen un local, hay gente, le están echando ganas. Y me decía el pastor ahorita, aquí la moneda de pilón es dólar. A Dios no le es difícil salvar con muchos o con pocos, hermanos. Y oremos por nuestra conferencia misionera que está a la puerta. Yo también estoy emocionado. Ayer por la noche pensaba, no sabemos, hermanos, lo que vaya a pasar en esta conferencia, a quien Dios pueda llamar de aquí a servirle. No sabemos, hermanos, cuántos corazones Dios vaya a quebrantar por medio de su palabra y nos dediquemos a servir más y mejor a Dios. No sabemos, hermanos, pero yo creo que esta conferencia va a ser para la gloria de Dios. Vamos a Primera de Pedro, hermano 2, 21 al 25. Ya le di tiempo, ¿lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios, yo leo el versículo 21, usted el 22. Nos juntamos a una voz en el versículo número 25. Dice la Biblia, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecían, Cristo no respondía con maldición. Cuando padecía en esa cruz, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Versículo 25 juntos, hermanos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Tal vez usted ha escuchado un poema, hermano, que se llama Las Huellas. Una noche un hombre tuvo un sueño. Soñó que caminaba a la orilla de la playa con el Señor. A través del cielo aparecían escenas de su vida. Por cada escena veía dos pares de huellas en la arena. Un par pertenecía a él y el otro par al Señor. Cuando la última escena de su vida apareció ante él, miró hacia las huellas en la arena. Notó muchas veces que en el sendero de su vida había solo un par de huellas. También notó que esto no solamente coincidía con los momentos más difíciles de su vida. Esto realmente le molestó a este hombre y le preguntó al Señor, Señor, tú dijiste que una vez que yo decidiera seguirte, caminarías conmigo todo el sendero de la vida, pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. No entiendo, Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? El Señor le contestó, se lo diré al final de la predicación. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, y lea conmigo lo que sigue, por favor, dejándonos ejemplo para que sigáis. Vamos a orar. Dios eterno, en esa hora, Señor, te doy las gracias por los visitantes. Gracias, Señor, por la familia Hernández Reyes, misioneros a Ecuador. Gracias, Señor, porque hay una iglesia en Guadalupe que nos podemos reunir y bendecir tu santo nombre.
Gracias, Señor, porque abrimos la Santa Biblia y a través de ella tú nos hablarás en esta mañana. Quítame a mí de en medio, Señor. Yo soy un siervo inútil, pero tu palabra es útil y es viva y es eficaz, Señor. Sabes cómo venimos en esta mañana a tu casa. Ayúdanos, Señor. En Cristo damos gracias y pedimos, glorifícate a ti mismo. Amén y amén, Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Cristo nos dejó ejemplo, dejándonos sus pisadas. Creo, hermanos, que todos hemos visto huellas en la tierra, hemos visto huellas en la orilla del mar, hemos visto huellas de los animales o de personas en el lodo. Y si usted sigue, hermano, estas huellas le llevarán a un camino o a un destino o a una persona. Y déjame decirte algo, que si tú sigues hoy las pisadas de Cristo, del Maestro, lo encontrarás a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. El apóstol Pedro, hermano, escribió a los creyentes, acompáñenme al capítulo 1, versículo número 1, ahí en la carta que estamos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro, hermano, escribe a los creyentes que estaban esparcidos en estas 5 regiones, según el versículo 1. Estos creyentes, hermanos, estaban padeciendo persecución por causa del evangelio de Cristo. Y algunos creyentes en este tiempo, hermanos, tenían que dejar su comodidad, su iglesia, sus propiedades, sus bienes, y emigrar a otros lugares como estos. Ellos estaban viviendo, hermanos, en un tiempo de persecución. Y Pedro, hermano, les dice que tenían un llamado. Volvemos al versículo 21. Dice, para esto fuisteis llamados. Les dice, hermanos, que tienen un llamado a la santificación, tienen un llamado a la salvación, pero también tienen un llamado que no nos va a gustar mucho, un llamado al padecimiento. El cristiano, hermanos, también tiene un llamado al sufrimiento. Tiene un llamado, hermanos, en el cual cuando uno aceptó a Jesucristo como su Salvador y Redentor, y el día que escribió su nombre y el mío en el libro de la vida del Cordero, eso no significa, hermanos, que usted y yo nunca jamás tendríamos problemas. No significa que nunca jamás usted derramaría una lágrima. No significa nunca jamás, hermanos, que su vida sería un color y un lecho de rosas y mieles sobre hojuelas. No. El vivir una vida piadosamente en Cristo, dijo Pablo a Timoteo, que el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución como la estaban viviendo los hermanos de esta carta. Y déjeme decirle algo, si usted quiere vivir de una manera que a Dios agrade, no a este mundo, que a Dios agrade, va a sufrir. Se va a meter en problemas. Le van a negar, le van a discriminar, le van a hacer el feo. Pero gloria a Dios, hermanos, porque eso ciertamente, dijo Pedro, esto ciertamente es aprobado por Dios cuando sufres haciendo el bien y no el mal. Ser cristiano, hermanos, en estos días, cuando Pedro escribía la carta, te costaba la vida. Era una muerte y un sufrimiento seguro. Pablo, hermanos, escribe a Timoteo en el capítulo número 2, versículo 11 y 12, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Pablo le dice a Timoteo, sabes que eres un pastor joven en Efeso, pero en el ministerio y en tu vida cotidiana vas a sufrir por Cristo. Aquí está nuestro pastor. Yo creo que no se la ha visto muy bonita, muy chévere en los 12, 15 años de ministerio que le ha sufrido. Y la batalla. Otra cosa es que no nos diga, hermanos, o que no haga alarde de lo que vive o pasa, porque el pastor, hermanos, y misioneros viven muchas cosas que solamente Dios y alguna vez, y la esposa sabe lo que realmente viven y sufren. Es que yo sufro, es que Dios sabe, Dios ve y Dios bendice. Timoteo, vas a tener problemas, vas a tener sufrimientos, pero mira, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, haciendo a Cristo con Él, también viviremos con Él. ¿Dónde está Cristo? Allá vas a vivir. Cuando escuches esas palabras, bien, buen, fíjese lo que dice, siervo. No dice pastor, evangelista, maestro, diácono, siervo. Entra al gozo y tú vas a vivir con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Sufrir por Él, hermano. Vas a sufrir por Él, podemos sufrir por Cristo, pero también viviremos y reinaremos con Él. Mira, acompáñame a 1 de Pedro, capítulo número 4, versículo número 15.
y versículo número 19. Mire lo que le dice el apóstol Pedro a estos hermanos que estaban padeciendo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15 al 19. Lo voy a leer, sígueme con su vista, por favor. Así que ninguno de vosotros padezca, sufra, ¿como qué, hermanos? Oye, no sufras, no padezcas como homicida, o como qué, o como ladrón. ¿Qué más, hermanos? O como malhechor, aquellos en la cruz, o por entremeterse en lo ajeno, andar en chisme. No, tú no sufras por eso. Dice, hermano, versículo 16, pero si alguno padece, otra vez la palabra, padece, padezca, padecer. Si alguno padece, ¿cómo qué? Entonces el cristiano también padece, el cristiano también sufre. ¿Usted es cristiano o es cristino? Cristiano, amén, hermano. Si alguno padece como cristiano, mire lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, no se avergüence, hermano, no se avergüence de lo que usted sufre o padece por él. Hey, no se avergüence, sino haga algo, sino glorifique a Dios por ello, por el sufrimiento, sí. Dad gracias a Dios en todo. Versículo número 17. Porque es tiempo del que juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19, lea conmigo, hermano, por favor. De modo, de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire lo que el apóstol Pedro aconseja a los cristianos, hermanos. Dice a los que padecen como cristianos, de modo que los que sufren, los que padecen, mire, según la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios también está el padecer, el sufrir, el picar piedra, el batallar. Pero mira, encomienden sus almas al fiel Creador y añade, y hagan el bien. Primera de Pedro 3:17, hermanos, ayúdenme por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 17. Porque mejor, lea conmigo si tiene ese versículo, Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo permite, que haciendo, mire una vez más dice, porque mejor es que padezcas haciendo ¿qué, hermano? El bien. Entonces vamos a padecer por hacer el bien. Pero mire otra vez encontramos, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo él el mal, hermanos. Encontramos en primer lugar, hermanos, primera carta de Pedro 2:21, que él nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y una pisada, hermanos, que Cristo nos dejó fue las pisadas o las huellas, número 1, del padecimiento, del sufrimiento. ¿Ha leído Isaías 53? ¿Ha leído los evangelios, cómo fue el crucificado? ¿Padeció o no? ¿Sufrió o no? Por su alma y por la mía. Y dice, yo te dejé un ejemplo, te dejé una pisada así de amor, qué bonita, amor, paz, también gozo, feliz, mírate, sí, te dejé todas esas pisadas para que me sigas, pero te dejé una pisada, una huella de sufrimiento. Yo sufrí, yo padecí por ti, déjeme decirle algo, y usted quiere vivir para la honra y gloria de Dios, también va a sufrir y va a padecer. Pero, o escuche, pero por hacer el bien y no el mal. Juan 21, 18 al 19, acompáñenme por favor en su Biblia. Juan, capítulo número 21, versículo número 18 al 19. El autor de esta carta, el escritor de esta carta, porque el autor es el Espíritu Santo, el escritor fue el apóstol Pedro. Quisiera preguntar, hermanos, ¿cómo cree usted que terminó la vida de Pedro? Jesús dijo, hermanos, que moriría como mártir. Juan capítulo 21, versículo 18 al 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos juntos, por favor, ¿me acompaña? Dice la palabra de Dios. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías,
Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El Señor Jesucristo, hermanos, le dice a Pedro que iba a morir como mártir, pero que a través de su vida y de su muerte lo iban a glorificar a él. Mira, hermanos, los antiguos documentos de la iglesia primitiva indican que Pedro fue crucificado. Clemente, hermanos, dice que antes que Pedro fuera crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposa. Antes de que crucificaran a Pedro, él fue obligado a ver la muerte y crucifixión de su esposa. Y dice que cuando la esposa de Pedro iba camino a la muerte, hermanos, el apóstol Pedro le dijo unas palabras solamente. La llamó por su nombre y le dijo, recuerda al Señor. Recuerda al Señor. Vivimos una vida aquí. Vamos a morir, vamos a sufrir. Pero mira, recuerda al Señor. Nos vemos en el cielo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tocó el turno de morir a él, a Pedro, pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Y así fue clavado Pedro en una cruz, con la cabeza hacia abajo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Los profetas padecieron. ¿Recuerda usted el lamento de Jesucristo sobre Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es bien triste esa expresión, hermano. Me dan ganas de llorar y no quisiste. Y no quisiste, y te mandé a Elías, y te mandé a este, y te mandé a Jorge, y no quisiste, y otra vez, como la gallinita con sus polluelos, sinónimo de protección, de cuidado, de bendición, la gallinita, y viene alguien, y así es Dios con sus hijos, porque los defiende, hermanos. Nadie nos puede separar de su amor. Y ahí esto dice, ¡amén! Y no quisiste. No quisiste. Y otra vez, y no quisiste. Y otra vez, y no quisiste. Y no quisiste. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Cuando no queremos. Lo que Dios quiere es lo mejor para usted y para mí. Porque ejemplo os he dado para que sigáis sus pisadas. Los profetas padecieron. Los apóstoles de Cristo, busque sus biografías, padecieron por el nombre y la causa de Cristo y su evangelio glorioso. Los cristianos en la antigüedad padecieron. Pregunta, ¿cuánto usted está padeciendo, sufriendo por Cristo hoy, comparado a lo de antes? Hay un canto que me encanta, hermanos, y hace unas preguntas y dice, ¿qué dejaste tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué sufres tú por mí? ¿Qué ofrendas tú por mí? Vamos a Primera de Pedro, hermano, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Pedro, hermanos, capítulo número 3, versículo número 18. Lea conmigo ese versículo, por favor. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo número 18 en su Biblia. Si lo tiene, es muy amable. Lea conmigo, por favor. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios, porque también Cristo, ¿qué, hermanos? ¿También Cristo qué? Padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, sirviendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, Cristo padeció, Cristo sufrió. Y usted y yo, hermanos, si queremos vivir una vida que a Dios agrade, vamos a padecer en el trabajo, vamos a sufrir en la escuela, vamos a padecer en la calle, en la sociedad, con sus vecinos. Va a padecer, va a sufrir, pero para hacer el bien por la causa y el nombre y la gloria de Cristo, hermano. Y eso Dios lo aprueba. Cristo padeció una sola vez por los pecados ¿de quién? Suyos, míos.
Acompáñenme por favor, hermanos, a Romanos 8:18. Romanos 8:18. Romanos 8:18, hermanos, por favor, en su Biblia. Romanos 8:18. Mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios, lea conmigo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que nosotros sea. Qué hermoso, dice, hermano. Pues tengo por cierto que las aflicciones, las luchas, el sufrimiento, los padecimientos del tiempo presente que usted vive hoy, mire, dice, no son comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Recuerde, hermanos, que después de la tormenta viene la calma, que después de la cruz viene la corona. Recuerde, hermano, en lo que usted está sufriendo hoy, que su Redentor vive. Y no se rinda y siga adelante, siguiendo las huellas de Cristo. Acompáñeme a Isaías 53, hermanos. Mire las huellas que nos dejó. Sí, creo que usted se lo sabe, pero vamos a leer la Biblia. Venimos a leer la Biblia. Amén, hermanos. Isaías 53. Porque ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Estamos viendo las pisadas del padecimiento, las pisadas del sufrimiento de Cristo. Isaías 53, el siervo sufriente. Mire, del versículo 4, hermanos, al versículo número 12. Yo lo leo, sígame con su vista, por favor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, mi hermano, usted y yo, visitante, hermano de tiempo, nos descarriamos como ovejas. Cada cual, hermano, fue sabio en su propia opinión y se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el Cordero de Dios el pecado de todos nosotros. Angustiado a él Cristo y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Mire, enmudeció, hermanos, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Cristo, ni hubo engaño en su boca. Cristo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sujetándole a qué? Estamos viendo las huellas del padecimiento, las huellas del sufrimiento. Dice que quiso quebrantarlo. Cuando vio el pecado de nosotros en la cruz, hermano, quiso aplastarlo, quiso quebrantarlo. Imagínense los pecados desde Adán hasta el último hombre en la tierra. En Cristo, hermanos, el Hijo de Dios, Cordero, Santo, perfecto, siempre en la gloria con el Padre. Y hubo un momento en el tiempo, en la eternidad, hermanos, que el Hijo y el Padre se separaron, bien triste. Usted se ha separado alguna vez de su hijo, de su hija que ama tanto, y ya quiere que venga, ya lo extraña, quiere comer con él, quiere platicar con él cómo lo fue, y con su hijo, su hija se separa. Oye, tengo tiempo de no verla. Imagínense el padre y el hijo juntos desde la eternidad y hasta nunca se habían separado, hermanos. Y hubo un tiempo en que Jesús en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has? Se separaron, porque Jehová cargó en él el pecado, mire, suyo, y el mío también, y el de la humanidad. Qué bendición, hermano. Pero él padeció y Jehová quiso quebrantarlo. Algunas veces Dios nos va a quebrantar, hermanos, como el alfarero a esa vasijita de barro, pero no es para su mal, es para hacer una vasija para su gloria, para hacer una vasija mejor. Y en el proceso puede llorar, pero es lo mejor para usted. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Versículo 11, lea conmigo por favor, aquí entramos usted y yo. Lea conmigo, hermanos, con voz fuerte. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, hermanos. Mira, aquí está el fruto de ese sufrimiento, de ese padecimiento en la cruz del Calvario. Aquí está el fruto, aquí está un fruto, otro fruto, otro fruto, otro fruto, otro fruto. Hay muchos frutos, hay mucho fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque alguien sufrió y padeció en esa cruz. Es Cristo Jesús y nos dejó la huella, la pisada del sufrimiento. Pero miren todo el fruto, qué bonito. Pero alguien tuvo que sufrir. Alguien tuvo que poner el pecho a las balas. Alguien tuvo que morir y derramar hasta la última gota de su sangre. Alguien tuvo que sufrir una lanza puntiaguda que atravesó su costado hasta su corazón. Para los románticos dicen que Jesús murió con el corazón roto. Sufrió por usted y por mí. ¿Qué sufre usted por Cristo hoy? ¿Qué padece usted por ser cristiano hoy? Conteste a Dios. Las pisadas del padecimiento. Él sufrió camino al Calvario, padeció por ti, pero gloria a Dios que ese dolor y ese sufrimiento no fue más grande que el amor que tuvo por tu alma perdida. Y ahora vas al cielo porque Él murió y resucitó por ti. Y todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Cuántos seguimos, hermanos, las huellas del padecimiento? Número 2, hermanos. Vamos a primera de Pedro, discúlpeme, capítulo número 2. Primera carta de Pedro, donde leímos nuestro versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21. Dice la Biblia, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, ¿por quién, hermanos? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él dejó, hermanos, Cristo Jesús dejó unas pisadas de padecimiento, de sufrimiento, pero también, hermanos, dejó unas pisadas de ejemplo. Cristo Jesús, hermanos, es el mejor ejemplo. Yo no soy el mejor ejemplo, usted tal vez no es el mejor ejemplo, pero Cristo Jesús es el ejemplo perfecto y santo, hermanos. En Él no hay tacha. Y Él nos dejó un ejemplo, hermanos. Cristo nos dejó las huellas de su ejemplo, el mejor ejemplo del mundo. Pregunta, ¿cómo vivo? ¿Dónde estoy pisando? ¿Dónde estoy caminando? Versículo 22 al 25 de los mismos capítulos y mismos versículos que estamos ahí, versículo 22 al 25, mire el ejemplo que nos dio, el cual no hizo pecado, un ejemplo perfecto, sin pecado, ni se halló engaño en su boca, nunca mintió, hermanos, como usted y como yo echamos nuestras mentiras, quien cuando le maldecían, como usted y como yo, a lo mejor ya enojados, no respondía con maldición, tenía perfecto ejemplo de dominio propio. Cuando padecía, sufría, Él no amenazaba, Él no se quejaba, Él no lloraba, Él no se chillaba. Ay, Señor, ¿por qué voy a morir por Diego, este pecador? No lo voy a maldecir, sino encomendaba, y es lo que deberíamos de hacer nosotros, hermano. Cuando usted escuche que están hablando mal de usted, que lo están difamando, que están diciendo algo de usted que no es cierto, en vez de amenazar, en vez de reclamar, enojarse, haga esto: encomendar la causa a aquel que juzga justamente, y Dios pone en su lugar a cualquiera, hermano, sin necesidad de... Dios lo sabe todo, hermano, y si usted no hizo nada, ay, porque nadie ve, nada teme. Cuando usted encomienda la causa a Él y usted no toma venganza por su propia mano. Versículo 24, quien llevó el mismo, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, hermanos, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lea el versículo 25 conmigo. Porque vosotros, hermanos, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Hermoso. ¿Éramos qué, hermanos? Ovejas
Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo, hermanos, el mejor ejemplo. Un ejemplo de santidad, de perfección, de amor, de compasión, de justicia, de rectitud. Y mire, ejemplo, hermanos, Juan 13, vamos a la Biblia, Juan 13, versículo 12 al versículo 17, hermanos. Juan, capítulo número 13, versículo número 12 al versículo número 17. Juan, capítulo 13, versículo 12 al versículo 17. Cristo nos dejó ejemplo, pisadas, hermanos, de padecimiento, de sufrimiento, pero también nos dejó las pisadas de su ejemplo máximo. Y dice aquí la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 12 al 17. Si lo tiene, hermanos, sígame con su vista. Así que después que les hubo lavado los pies, usted conoce la escena. Jesucristo toma un lebrillo, una toalla, toma agua, va a los pies de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan su hermano, hasta Judas ahí presente le lavó los pies también. Pero ¿por qué? Mire, dice la Biblia, así que después que le lavó los pies a los discípulos, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, rabí, me llamas maestro y señor, y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Versículo 15, ¿por qué, hermanos? Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un ejemplo de humildad y de amor. Pablo, hermanos, dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, dice Pablo, yo soy ejemplo, quiero ser un buen ejemplo para ti. Y si tú me imitas a mí, bien, porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo, hermanos, le dice a Timoteo 4:12, 2 Timoteo 4:12, y le dice a los jóvenes, ¿qué les dice, hermano? ¿Recuerdas un versículo muy citado? Si no sé qué. Ahí está otra vez. Oye, es que yo, sí, no soy el mejor ejemplo, tengo pecado, tengo faltas, pero Pablo dice, yo soy ejemplo, imítenme a mí, yo imito a Cristo, no hay excusa. Y después le aplica la misma dosis a Timoteo. ¿Sabes qué, Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo. ¿Sabe algo, joven señorita? Tú puedes ser ejemplo a los demás. Sé ejemplo a otros jóvenes. Sé ejemplo a tus padres si no tienen a Cristo. Sé ejemplo en tu escuela. Sí puede ser ejemplo. Y después describe en qué puede ser ejemplo el versículo. Si es ejemplo, Timoteo, sé ejemplo en la iglesia, eres pastor en Efesos, sé ejemplo, nadie te menosprecie. Y mire, sabe lo mismo, le dice a Tito. Vamos a Tito, hermanos, por favor, acompáñenme allá a Tito, hermanos. Tito. Tito, hermanos, capítulo número 2, hermanos, versículos 7 al 15, lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Tito, capítulo 2, versículos 7 al 15. Mire, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo, y luego le dice lo mismo a Tito, hermanos, como pastor ahí en Creta, y le dice, mire, capítulo 2, versículo 7 de Tito, dice, preséntate tú en todo, ¿como qué? ¿Y quién es el mejor ejemplo? Es Cristo. Dice, pero también tú, preséntate en todo. ¿Como qué, hermanos? Como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, Tito. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, hermanos, vivimos en este siglo como
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A propósito, solo Cristo salva, hermanos, no hay más. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y dice, nadie, pero para que tú hagas todo esto, dice, sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿Cómo está su ejemplo? ¿Cómo está nuestro ejemplo? ¿Cómo está mi ejemplo? Hacia sus hijos, hacia su familia, hacia la iglesia, hacia los niños del club, hacia su ruta. ¿Cómo está su ejemplo? ¿Qué ejemplo usted da? Es muy fácil, hermanos, tal vez hablar, criticar, señalar, apuntar, juzgar. ¿Y mi ejemplo yo qué? Recuerdo esa expresión que usó el pastor hace poco, que dijo que cuando señalamos a una persona, ya hay 2, 3 atrás de ti así. ¿Qué ejemplo, hermano, estamos dando? Para reprender, para exhortar en el amor de Dios. No creo Pablo diciéndole, imiten a mí, diciéndole a Tito, a la iglesia de Corintio, o a Timoteo, al que sea, cuando él no estaba siendo ejemplo. Probablemente Timoteo, Tito, ¿y tú ni eres ejemplo, Pablo? ¿Qué me andas diciendo que te imitas a ti si tú ni imitas a Cristo? No, pero él era ejemplo, dice ejemplo de los creyentes. Nadie tenga por gusto tu juventud. Tito, nadie te menosprecie, pero sé ejemplo en esto y esto y esto y esto. Amén, hermano. Volvemos, hermanos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos terminando, hermanos, Primera de Pedro 2, 21. Dice la Biblia, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Seguir las pisadas, hermanos, y el ejemplo de Cristo es lo mejor que usted puede hacer en este mundo. No seguir, hermanos, las huellas del afán, las huellas del dinero, del mundo, de la comodidad solamente. Olvidando, hermanos, pisar y seguir las huellas donde Cristo su Salvador pisó firmemente. Si tú sigues a Cristo, nunca te vas a perder. ¿A quién estás siguiendo hoy sinceramente? ¿Qué huellas estás siguiendo? ¿Qué pisadas? ¿A predicadores? ¿El humanismo? ¿El feminismo? ¿La vanidad? ¿Sigues a un hombre? ¿Sigues a una mujer? ¿Sigues a un jovencito, muchachito, muchachita? ¿Sigues a tu pecado? ¿Sigues a tu orgullo? Te vas a hundir. Mejor sigue las pisadas de Cristo. Y si alguien de aquí, hermanos, se ha desviado del camino trazado por Cristo, si se ha perdido de rumbo, hermanos, si tú quieres volver atrás a donde Cristo te sacó, si has sido un mal ejemplo, si no has sufrido por hacer el bien por la causa de Cristo, sino el mal, ¿por qué el día de hoy, hermanos, no vienes al altar y te arrepientes y le pides a Dios que te perdone de todo corazón y te vuelva a la senda antigua donde Él firmemente caminó? Una noche, un hombre tuvo un sueño. Soñó que caminaba a la orilla del mar con el Señor. A través del cielo aparecían escenas de su vida. Por cada escena veía 2 pares de huellas en la arena. Un par pertenecía a él y el otro al Señor. Cuando la última escena de su vida apareció ante él, miró hacia las huellas en la arena. Notó que muchas veces en el sendero de su vida había solo un par de huellas. También notó que esto coincidía con los momentos más difíciles de su vida. Esto realmente le molestó y le preguntó al Señor: Señor, tú dijiste una vez que yo decidiera seguirte, caminarías conmigo todo el sendero de la vida, pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. No entiendo por qué me abandonaste cuando más te necesité. El Señor le contestó: mi precioso hijo, yo te amo y nunca te dejaré.
cuando pasaste por tiempos de prueba y sufrimiento, cuando viste un par de huellas en la arena, eran las mías, cuando te llevaba en mis brazos. Sigue las huellas de Cristo, sigue su ejemplo y tu vida cambiará, porque ejemplo os he dado para que sigáis sus pisadas. Dios bendito, en esta hora de mediodía, Señor, te damos gracias por tu misericordia y paciencia hacia nuestras vidas, porque ciertamente, Señor, muchas veces te hemos fallado, consciente e inconscientemente. No hemos seguido tu ejemplo, no hemos seguido tus huellas donde firme caminaste en este mundo y nos dejaste ese ejemplo con el propósito de que vivamos como tú viviste y seamos antorcha que alumbra en este mundo oscuro. Padre, perdónanos de corazón y ayúdanos a recordar que la vida cristiana también es una vida donde se sufre, donde se lucha, donde se padece, donde viene aflicción, pero podemos confiar en ti porque tú has vencido a este mundo. Señor, qué bueno eres con nosotros. Ayúdanos a seguir tu ejemplo fiel y a ser ejemplos de otros. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. ¿Por qué no viene al altar, hermanos, y habla con Dios? ¿Por qué no dobla la rodilla delante de Dios en su lugar y se pone a cuentas con Él y reconoce que no ha sido el mejor ejemplo? Reconoce que le ha fallado y le pide perdón. Todos con sus ojos cerrados, cabeza inclinada. ¿Por qué no habla con Dios, hermanos, y se pone a cuentas con Él sinceramente? Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra condición clara, hermanos. A Él no le podemos engañar. Pasemos un tiempo en oración y en comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo y pidámosles a Dios, hermanos, que nos vuelva a la senda antigua, que nos vuelva a nuestro primer amor y a nuestras primeras obras, que nos vuelva al goce de nuestra salvación, porque nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, por el trabajo, por la escuela, por la vanidad, por el dinero, por el materialismo, por la casa, y hemos dejado de seguir esas huellas donde Cristo, hermanos, nos dejó para que sigamos sus pisadas. Hable con Dios, hermanos. Y si Dios no habló a su vida, ¿por qué no le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué no me has hablado? ¿Tan duro estará mi corazón? ¿Por qué, Señor, no hay cambio en mí? ¿Quién estará fallando? ¿Soy yo o eres tú? No cabe duda alguna, hermanos, que somos nosotros. Nuestro corazón malo y endurecido por el pecado. No es Dios. Él es el mejor ejemplo, mi Cristo. Y déjame decirte algo: Cristo te quiere salvar el día de hoy. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no sabes a dónde iría tu alma, déjame decirte que solamente Cristo, el Hijo de Dios, salva. Él sufrió por ti en la cruz. Él tomó tu lugar. Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero, en el Gólgota, en el lugar de la calavera que tú y yo deberíamos de estar. Pero Él te amó tanto que dejó el cielo, dejó su gloria y el canto de los ángeles por venir a buscarte a ti, a este mundo perdido y pecador. Y quiere regalarte algo. No es un regalo que se va a acabar cuando mueras, o cuando te enfermes, o cuando no tengas dinero. Es un regalo eterno. Se llama el regalo de la vida eterna por gracia, que solamente Dios da a través de su Hijo Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí que quiera tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y tener la seguridad que si usted muere hoy o mañana, usted irá a la presencia de Dios? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Solamente levante su mano en alto. Alguien hablará con usted y le mostrará con la Biblia cómo ir a la presencia de Dios cuando usted falte. Pero yo le ruego, en el nombre de Cristo, no se vaya sin Jesús, no se vaya sin Cristo. Levante su mano. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? No le dé vergüenza, no le dé pena. Nadie se va a burlar de usted, sino por lo contrario, nos va a dar gozo y alegría el que haya un hombre nuevo en la gloria. ¿Habrá alguien que quiera ir al cielo cuando muera? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? Si no hay nadie, por Dios no quedó. Fue su decisión. Vamos a orar.
Dios eterno, seguimos delante de tu santa presencia, mis hermanos y yo, agradecidos por la vida eterna y la salvación tan grande que tenemos en Cristo, que hemos pasado de muerte a vida por la fe y el arrepentimiento de nuestros pecados en el único Salvador y Redentor que es Cristo. Gracias por tu amor perfecto, gracias Señor por tu misericordia. Ayúdanos a seguir fieles siguiendo tus pisadas en todo. En Cristo damos gracias y pedimos, amén y amén, Señor.